Estamos reactivando la sección de escaños y curules. Ya desde la semana pasada pues tuvimos algo de información, pero por supuesto que ya se empieza a acumular pues todo lo que sucede en los pasillos de las cámaras de diputados, de senadores. Y quién mejor para platicarnos de todo esto, que está al pendiente de lo que sucede en Cámara de Diputados. Muy, pero muy pendiente, con el ojo bien puesto con los diputados. Gustavo Castillo, ¿cómo estás? Ahí estamos, Pablito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Gus? Iniciamos, ¿qué? La campanita, mi querido. La campanita, vamos a iniciar con esta sección. Hacemos la sección. Sección cómico-musical y política, de mucha grilla política. Bueno. Y bueno, pues como ustedes bien saben, pues muchos temas rebotan o salen de ahí mismo del Congreso del país. Importante lo que se hace en el Senado de la República. Hay que recordar que ahorita en el Senado de la República está la comisión permanente durante este receso, digamos, legislativo, donde no se legislan leyes que se hacen, pues se pasan a formar parte de la Constitución. Y bueno, uno de los temas que brincó allá en la Cámara de Diputados en la semana fue esta negociación dura que está teniendo nuestro país con Estados Unidos y con Canadá, el Tratado de Libre Comercio, que digamos que ya terminó una parte. Se vuelve a renovar en septiembre, si mal no recuerdo. Así es, en Ayer septiembre. estuvo el representante comercial de Estados Unidos en Greer, aquí en nuestro país. Mientras nos estaban en reunión en Palacio Nacional, pues nos estaban metiendo unos aranceles. ¿Que entraron en vigor hoy? Entraron en vigor a 60 países. Y bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que no nos va a afectar. Básicamente que el 85% de las exportaciones que tiene México a Estados Unidos pues no afecta, ¿no? Sin embargo, pues ahí en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, decía, pues es que México ya no puede aguantar una doble derrota. Primero, que los Estados Unidos habían dicho que no se iba a renovar el Tratado de Libre Comercio, y luego, si nos iban a imponer aranceles, pues para ella era una doble derrota. Así lo dijo en la semana Kenia López Rabadán. Vamos a escucharla. Un segundo descalabro seguido en materia del TEMEC podría tener impactos negativos directos no solo en algunas ramas de nuestro comercio, sino en toda la economía nacional. Federico Dorin y Abraham Omaso del PRI también señalaron la importancia de que estas negociaciones pues alcancen un nivel más alto. Por ejemplo, decía Federico Dorin, es que es tan importante el TEMEC que ahí debería de entablar diálogo la misma presidenta Claudia Sheinbaum con el mismo presidente Donald Trump. Sin embargo, pues este encuentro pues no se ha dado ni siquiera en el terreno económico ni en cualquier otro terreno. Así es que esa es una de las solicitudes que hace el Partido de Acción Nacional. Y bueno, el PRI dice, pues si no vamos a mantener el Tratado de Libre Comercio de manera tripartita, pues que sea binacional por lo menos. Claro. Así lo dijeron ambos diputados. 534 millones de dólares es lo que exportó México a Estados Unidos en 2025. 534 millones de dólares. Me parece a mí que la obligación uno de Claudia Sheinbaum es cuidar esos productos, esos empleos, ese comercio. Y desafortunadamente, pues las únicas pláticas entre Trump y Claudia son en el sorteo de grupos de FIFA y en la final del domingo. Pues falta mucho diálogo. Y lo que deberíamos hacer todos es apostarle a un nuevo acuerdo regional. Creo que para los Estados Unidos y para México es muy importante mantener una relación estratégica, incluso puede ser hasta un tratado bilateral. México le vende más de 450 millones de dólares a nuestro socio Estados Unidos. Tenemos un superávit en exportaciones de más de 5 millones de dólares. Somos un país que casi 7 de cada 10 empleos son gracias al Tratado de Libre Comercio. Y bueno, ustedes recordarán el oso que hizo el embajador de México en Washington, Roberto Laceri, de tocar la puerta equivocada, la ventanilla equivocada, y le dijeron, no, joven, aquí no es, aquí no bien, sus reclamos tienen que ser por la vía de la Cancillería. Y bueno, fue un oso que fue tremendo, y aquí tuvo reacciones, pues así lo dijo el mismo Federico Dorin, a ver si ya se había aprendido esta lección. Vamos a escucharlo.
Seguramente es un propedéutico muy doloroso, pero yo creo que la serie ya aprendió palitos 1 y en el futuro sucesivo, que ojalá no haya necesidad, las siguientes cartas diplomáticas las entregue, pues ya cuando conozca los barrios de Washington sabrá en dónde ir. Pues sí, fíjate lo básico de la diplomacia. Sí, hombre, sí le dieron la novatada allá en Estados Unidos al embajador. Y bueno, ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues no sé si se adelantó a la Cancillería, pero él informó que ya se habían entregado precisamente estas cartas, y no solamente las cartas, sino denuncias a nivel federal, estatal y de los condados, de sobre todo este tema tan delicado que es la muerte de connacionales 17 en manos del ICE. En manos del ICE. Entonces, así lo dijo Ricardo Monreal. 20 denuncias relacionadas con los lugares donde ocurrieron los fallecimientos y se sustanciarán ante las instancias federales, ante fiscales estatales y autoridades de los condados en Arizona, Texas, Georgia, Luisiana y otros. Bueno, Ricardo Monreal también señala que se presentó una denuncia ante el alto comisionado de las Naciones Unidas y bueno, todas estas denuncias. No especificó si eran denuncias, qué tipo de denuncias, si es un reclamo, una llamada de atención o incluso denuncias penales. La verdad que no lo detalló. Ahí habría que, la Cancillería tendría que detallar ese tema. Y bueno, en otro asunto, en esta comisión permanente, pues también el tema de el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, que ya está en la cárcel. Ya su hija ha salido ahí a señalar las condiciones tan deplorables en las que está este panista. Y bueno, ahí en la Comisión Permanente del Senado de la República, pues el debate se puso un tanto fuerte y bueno, ahí la oposición señaló que se trata de un preso político y una cortina de humo. Así lo dijo Kenia. Era una empresa muy pequeña, con apenas un capital social de 100,000 pesos, que se incrementó con la llegada de Rufo, y con él empezaron a llegar la asociación como corporativo con otras 2 empresas, una de dragado y otra de petroquímicos. Entonces es un tema que involucra a otras familias, que tiene toda una red de distribución. Bueno, aquí el oficialismo primero, ¿no? Sí, Haciéndose presente en este tema. Porque, bueno, pues claro que les gustó el tema de la detención de Ernesto Rufo, porque desviaron la atención totalmente con el tema de Marina del Pilar. Sí, ahí Ávila, Ignacio Mier prácticamente le dice, pues es que hay argumentos para detenerlo y para meterlo a la cárcel en lo que se lleva a cabo el juicio, ¿no? Entonces sí les cayó como anillo al dedo esta investigación, no sabemos si intencional, contra el exgobernador del PAN allá en Baja California. Que sí surge unos días después la detención después de que se revelaron los audios de Marina del Pilar Ávila. Tan solo unos días después. Fue un jueves, o sea, fue un jueves de la misma semana. Muchas casualidades, dirían por allá que son causalidades, ¿no? Pero... No, y bueno, había salido el primer audio de Marina del Pilar, después salió el segundo audio y se decía, incluso los mismos morenistas decían que había todavía más audios, o sea, íbamos a estar en esta telenovela política de Marina del Pilar. Que iban a ir saliendo. Y de repente, pues como dice aquí Sandy, pues sale el jueves esta detención de Ernesto Rufo, sorprende a todos, incluso decía la hija, pues es que estaba en su casa mi papá, los que lo conocen dicen, pues hubiera podido ir a Estados Unidos porque tiene la nacionalidad estadounidense, Rufo Appel, entonces él permaneció aquí, lo detuvieron, lo lucieron en redes sociales, manejaron su imagen, cosa que luego el gobierno se cuida mucho en ese asunto. No, aquí... en menos de una semana lo vincularon a proceso, lo enviaron al altiplano, ya está en Almoloya de Juárez. Ajá. Ahí la ley expedita, pronta y expedita, como debería de ser en otros casos. Sin duda. ¿no? Sin embargo, pues aquí... Ajá. Y mientras solo tenemos el privilegio de saber de Rubén Rocha Moya cada mes a través de sus redes sociales, ¿no? Ah, sí, que, claro. por ejemplo, pero nadie sabe dónde está. Pero nadie sabe dónde está. Dicen que está en su casa. Te muestran que en su casa todavía está este dispositivo de seguridad que tienen afuera por parte de los elementos estatales. Entonces,
está Sí, pasando. sí. No, el rasero es diferente, ¿no? Ajá, sí, es Sin distinto. El rasero es diferente. Pero Y bueno, pues obviamente hubo reacciones de la oposición. sí, hubo reacciones de la con respecto a esto. oposición y obviamente también responde el oficialismo, incluso ahí con un poco de sorna, ¿no? Ahí está Kenia López Rabadán y el vocero de Morena en la Cámara de Diputados. Para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad, requiere de la conjunción de 6 o 7 autoridades, entre municipales, estatales y nacionales. Por supuesto que Ernesto Rufo es un preso político para intentar ocultar la verdad, para intentar distraer la atención nacional y evidentemente pues es una cortina de humo. Cortina de humo, una investigación de más de un año. Cortina de humo, una investigación en donde participó el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF, en donde incluso es un tema de interés y de investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. ¿De qué hablan? Y bueno, ese debate pues también se extendió a Movimiento Ciudadano. Ahí Gibran Ramírez, que es un diputado pues talentoso de este grupo parlamentario, también subió a tribuna y pues señala estas inconsistencias en estas aprehensiones, ¿no? Uh-huh. Y habla de que pues Gibran habla de que no hay autocrítica en el gobierno federal, no hay autocrítica en el grupo parlamentario de Morena, sobre todo pues para los gobernadores que también están siendo señalados. Escuchemos. Y ustedes no le dan la seriedad que deberían, lo utilizan para tapar el escándalo de la semana anterior. Ustedes llevan meses protegiendo a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes. Y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Ustedes son muy valientes para señalar adversarios y muy poca cosa para asumir responsabilidades cuando el problema está dentro de su casa. A ver, y es que hay que ser realistas, no se juzga con la misma vara. No. ¿Qué pasó con Maru Campos? Hasta en la fiscalía la tuvimos, defendida, o sea, abanderada por el PAN, Maru tuvo que hablar y precisamente cuando pasa lo de Marina del Pilar, Maru Campos da otro video donde dice, es que porque unos sí y a otros no. ¿No? Claro, sí, lo que quisiéramos ver los mexicanos es que la ley se aplicara a todos por igual. Ni siquiera que beneficiara a unos o perjudicara a otros. No, parejo, igual, piso parejo para todos en cuanto a la justicia que se aplica aquí en nuestro país. Pero sí realmente estamos viendo una situación en la cual pues hay una tendencia a que la oposición pues sí se enfrente a las acusaciones directamente a los jueces y en este caso a la cárcel, pero sí no vemos... Y vemos señalamientos muy delicados como el que tiene Rubén Rocha y Enrique Insunza, el senador, y los 8 coacusados, algunos allá en Estados Unidos ya dando información, teniendo pláticas con las autoridades de Estados Unidos, pero aquí en México pues ni siquiera, ni con el, como dicen, ni con el pétalo de una investigación. Se les toca, ni con el pétalo de una investigación. Bien y bueno, lo dices. Y allá en el Senado pues también se habló de este tema, de Enrique Insunza que tú decías, y ahí Mier, que es el coordinador de Morena, dijo cómo se le paga. Que no ha ido a trabajar, déjame decirte. No se ha presentado. No se ha presentado. Ha participado en algunas, ¿no? Vía virtual. Sí, vía virtual, nada más. Y bueno, como dicen los mismos morenistas, pues no se le está investigando, no tiene ningún delito encima. ¿Por qué no va? Porque no va a trabajar. Exacto. Y bueno, Mier señala y detalla cómo se le está pagando pues un sueldo que llega casi a los 200,000 pesos al mes. Imagínate, ¿qué harías con eso? Ay. Vamos a escuchar a Mier Velasco, por favor. Es una buena pregunta, se le hace con chequen. Mientras nosotros no tenga el departamento y la Dirección de Recursos Humanos una indicación, un señalamiento judicial, una sentencia, nosotros no podemos retener el pago a ningún trabajador, sea el más modesto o un senador de la República. Y bueno, ahí está
caso que sigue pendiente. La acusación de Estados Unidos, no, el gobierno estadounidense no ha dicho que retira, se quedó con esta solicitud que hizo desde abril, a finales de abril, si mal no recuerdo, el 29 de abril, de que pedía una detención con fines de extradición de estos 10 coacusados, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Enrique Insunza, y bueno, otros funcionarios menores del gobierno de Sinaloa. Y daba estos 60 días. Justamente, ¿no? Para que la justicia mexicana, que la Fiscalía Mexicana, la Fiscalía General de la República, pues presentara pruebas. Claro, sí. Y ya van ¿no? a acabar. Y ya van más de 60 días. Ya se más terminaron. de 60 días. Ya se acabó vamos este plazo. para 3 meses. Pero tampoco se ha pronunciado Sí. Estados Unidos al respecto. Sí, el gobierno mexicano ahí se cobijó, digamos, en una situación ahí de interpretación. Decía, los 60 días empiezan a correr cuando nosotros hubiéramos detenido a estos 10 acusados. Pero igual y los 40 días del Mundial no cuentan. Sí, no, bueno, eso es otra cosa, ¿eh? ¿No? Eso ya se los sumamos después. Como dice un comercial de aquí de Claro Sports, el mundo se detiene. Y se Exacto. detuvo. Y sí es la verdad. Sí, es la verdad. Se detuvo. Ya lo platicábamos en una ocasión, ¿no? Se detuvo. Pero bueno, no tenemos, las investigaciones están a partir de que se detiene, de que México lo hubiera detenido. En teoría ya acabaron estos 60 Sí, días, ya pero terminaron. ahora tenemos aranceles. Ya tenemos Podríamos decir que fue una aranceles, respuesta. dice Marcelo, que no van a perjudicar a nuestro país. Pues hay que ver, porque Pues ya veremos. ahí las cifras que dieron hace rato Dorin y Jericó Abramo, pues es una barbaridad de el 90% de nuestro país, de la economía de nuestro país, depende del Tratado de Libre Comercio. 7 de cada 10 empleos dependen del Tratado de Libre Comercio y todo lo que provoca aquí en nuestro país. Así es que, pues es un tema muy importante para la economía de por nuestro supuesto. país. Entonces, Y que afecta a varios sectores, porque hay aranceles hacia varios sectores. y es obvio que este asunto de seguridad binacional, esta acusación sí está afectando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Las mismas autoridades de alto nivel de Estados Unidos pues lo dicen. Nosotros queremos una colaboración en todos los sectores, ¿no? Y uno de los sectores importantes es la seguridad, ¿no? Así es. Y bueno, otro tema, ¿no? El tema de la diarrea explosiva, que también es un tema que explotó. Hablando en de los eso, medios, ¿no? La oposición señala que debido a los recortes Al Senacica. a Senacica, que tiene que ver con estos estándares internacionales de inocuidad, de sanidad, para provocar que no entre el gusano barrenador que entró desde el sur de nuestro país, provocar que se cuiden los productos aquí en México, tanto los que entran como que se exportan. Dice que estos recortes han afectado y ha provocado este asunto. Hoy vamos a escuchar a Rubén Moreira, que es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, por favor. Nos preocupa también la disminución grande de los presupuestos de Senacica. Todo lo que es sanidad animal, sanidad vegetal, Morena le ha quitado presupuestos. Por eso vemos lo de el gusano barrenador, por eso vemos los peligros que hay sobre la industria cárnica y por eso vemos todos estos temas y que están afectando la imagen de nuestro país. Vamos rumbo al TEMEC y resulta que los americanos traen diarrea explosiva por culpa del gobierno de Morena. Pues ya se los han imaginado todos cursientos las ganas que tienen de firmar un tratado de libre comercio con nosotros. Bueno, este es una de las causantes de la famosa diarrea explosiva, que suena muy feo, pero bueno, es una realidad, el gusano barrenador y todo lo que tú decías. Sí, justo ayer tuvimos entrevista con Juan Carlos Anaya y él nos comentaba precisamente que una de las cosas que les preocupaba mucho era precisamente este recorte a Senacica, porque ellos algo que tenían muy establecido era precisamente toda la parte sanitaria, el control que tenían con las exportaciones de alimentos a otros países, específicamente Estados Unidos, porque México es el principal
principal exportador de verduras a Estados Unidos, entonces que ellos tenían como muy bien establecido estos controles sanitarios que eran ejemplo a otros países y que bueno, por eso no podía haber un caso que fuera de guerra explosiva que se originara desde aquí, que tenían que investigar desde otros lados para precisamente, bueno, dar con esta causa, pero que México no era y por eso estaba tan confiado en estos controles sanitarios, pero que también había preocupación porque si se quita, ¿cuánto fue lo que nos dijo? Pues le habían recortado más de 1,000 millones de pesos a Senacica. Sí. Pues ponle desde el 2018 a la fecha, desde que entró el expresidente Andrés Manuel López Obrador al poder, pues un recorte de más de 1,000 millones de pesos a Senacica. Es una barbaridad. Y bueno, México era ejemplo de sanidad e inocuidad a nivel internacional. Muchos estándares que se aplicaban aquí pues se replicaron, sobre todo en Centro y Sudamérica. Y bueno, pues ahí tenemos este problema, pero pues hay que solucionarlo, ¿no? Por supuesto, porque no solamente se encarga de la sanidad e inocuidad de lo que se exporta, también de lo que consumimos aquí en México, lo que consumimos los mexicanos. Así es. Pues ahí está este reclamo. Bueno, ¿qué más tenemos rápidamente? Rápidamente, pues vemos ahí al diputado Pedro Aces de Morena, que salió en las redes sociales, que junto con periodistas destacados, por ahí se oía de la Micha, que ya dijo que ella no va a participar en Aces TV. Se manejó Aces TV. Sin embargo, pues la misma gente del diputado Pedro Aces dijo, no, nada, esto es un fake news. Hizo mucho ruido en la semana. No ha salido el mismo diputado Pedro Aces a desmentir, pero sí su gente ya dijo, no, esto es fake news. Ahí Pedro Aces, su apellido Aces TV, se decía que incluso iban a ocupar unos estudios de Disney para hacer, y iban a traer a otros periodistas. Mencionaba ahí una lista como de 10 periodistas, muchos ya se desmarcaron. Sin embargo, pues es un fake news. Hay que esperar a ver qué dice el mismo diputado Pedro Aces, que pues es un líder sindical importante, es líder de la CATEM. ¿Sí? Nada más y nada menos. De la CATEM, que es uno de los sindicatos más fuertes y pues muy ligado al partido Morena. Y pues diputado de Morena en estos momentos también. Diputado de Morena. ¿Por qué no las dos cosas al mismo tiempo, mi querido? O las tres, si es que se hace famoso. Tres, también, si ya se vuelve conductor de televisión. Está del Congreso de la Ciudad de México. Sí, así es. Muchas cosas. El nepotismo en todo. Dicen que ahí eso fue fuego amigo, que le quisieron dar un golpecito porque creo que quiere lanzarse a delegado aquí en Tlalpan. Así es que mira, hay que ver si es cierto, si no es cierto, pues ya sabes cómo se pegan ahí duro. Mi querido Gus, cerramos la sección. Cerramos la sección y esperamos aquí al buen Rubén Rojas la próxima semana. Mi querido Gustavo Castillo, gracias. entre escaños y curules en este viernes.